Hace 6 años, cuando solo tenía 16 años, conocí a un hombre de 25 años. Nuestra relación comenzó de una manera que podría describirse como mágica. Me envolvió en su mundo de fantasía, y pronto nos encontramos profundamente enamorados. Pero lo que inicialmente parecía un cuento de hadas se convirtió en mi peor pesadilla. A los pocos meses de nuestra relación, quedé embarazada de mi pequeña, que ahora tiene 4 años. Durante el embarazo y los primeros años de la vida de mi hija, viví un infierno emocional. Mi pareja me insultaba constantemente, y también incitaba a otras mujeres a hacer lo mismo. Era como si estuviera atrapada en un círculo vicioso de abuso verbal. Las palabras hirientes y los intentos de minar mi autoestima eran constantes. A medida que avanzaba mi embarazo, la situación empeoraba. Llegó a un punto en el que incluso intentó hacerme creer que nuestro bebé no sobreviviría. Fueron tiempos de sufrimiento extremo que me llevaron a un lugar oscuro. Lo más triste de todo es que, en mi ingenuidad, creía que si me quedaba con él, mi hija tendría un padre en su vida, y eso sería lo mejor para ella. Pero no entendía el daño psicológico que estaba sufriendo, había una sensación constante de miedo cada vez que hablaba con él, una necesidad de medir mis palabras y mis acciones para evitar sus ataques verbales. Después de casi 5 años, finalmente pude ver la verdad detrás de la máscara que mi amado había usado para ocultar su lado oscuro. Sin embargo, seguía con él, pensando que si me alejaba, él se habría ido de la vida de mi hija, pero el destino tenía otros planes. Hace un año, todo cambió, mi pareja fue asesinado. En ese momento, estaba completamente segura de que lo amaba, a pesar de haber vuelto a mí después de una infidelidad poco antes de su muerte. Pensé que había cambiado y que podríamos hacer las cosas bien esta vez, pero Dios tenía sus propios designios. Su muerte me dejó destrozada. Durante ese tiempo, lloré mucho, no solo por su pérdida, sino también por los años de abuso que había soportado. Me di cuenta de que había perdido mi amor propio, que había estado encerrada y aislada de todos durante tanto tiempo. Decidí tomar el control de mi vida. Comencé a trabajar para poder cuidar de mi pequeña, ya que él nunca había proporcionado ningún apoyo económico. Durante el primer mes, ayudé a mi hija y a mí a salir adelante, pero eso fue suficiente para destruirme, me sentía atrapada, sin poder encontrar una salida. Para tratar de lidiar con la complejidad de mis sentimientos, comencé a crear un cuadro con fotos de él y mi bebé, recordando los pocos momentos felices que habíamos compartido. Pero, de repente, una avalancha de recuerdos vino a mí, y el 80% de ellos eran dolorosos recordatorios de la realidad que había estado evitando. Físicamente, me afectó profundamente. Ese día mi estómago se llenó de un dolor insoportable, mi boca se llenó de amargura y sentí una oleada de emociones horribles, rabia, tristeza, desesperación. Me pregunté una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué lastimaste a mi hija? Ella no te hizo nada. Me di cuenta de que lo odiaba profundamente, pero aún así, encontré la fuerza para hablar de él con cariño delante de mi hija. A pesar de todo, era su padre. Pero antes de que pudiera reaccionar ante la realidad de lo que había vivido, le pedí señales de que en algún momento me había amado de verdad. Y las señales llegaron en forma de mensajes escritos por él antes de su muerte. Decía que se arrepentía mucho por no haberme demostrado cuánto me quería y que lamentaba profundamente el caos que había causado en mi vida debido a su ambición y ego. Pedía perdón, decía que no podía descansar en paz. Rompí en llanto y le dije que no podía perdonarlo, no sabía si algún día podría hacerlo, pero lo que más deseaba era que se diera cuenta de la magnitud de su comportamiento. Sus palabras, sin embargo, no podían borrar el dolor que había vivido. Desde entonces, he estado luchando contra las drogas, una lucha que nunca habría imaginado antes. A pesar de mis convicciones previas en contra de las sustancias, el dolor y el trauma me llevaron a un lugar oscuro. Pero sigo luchando, no solo por mí, sino por mi pequeña,
que merece un futuro mejor. Espero poder salir de esto. Gracias por su canal y el gran trabajo que realizan con todas las víctimas.